según alguien que creo que será conocido por todos vosotros, o por unos cuantos, el politólogo, geopolitólogo y docente y escritor Marcelo Gullo, argentino, que es conocido en España por su trilogía hispanista, no sé si llaman así, o hispánica, Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y lo que América le debe a España, que yo creo que también habría que hacerse al revés, lo que España le debe a América, porque, por ejemplo, la tortilla de patatas se supone que es un plato típicamente español, pero sin la llegada a América ese plato no existiría, por motivos obvios. Por no hablar del gazpacho, por ejemplo, que me tomé ayer por la noche, magnífico, que sin el tomate de América no existiría, para que veamos un poco el tipo de conexión civilizatoria, y aquí la clave de la exposición mía de hoy es esta palabra, civilizatoria, es fundamental para entender todos estos intercambios en el cual España como nación tampoco se hubiera construido, y tampoco Hispanoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Marcelo Gullo, aunque es conocido por su trilogía hispánica, sin embargo, ya era conocido en Argentina, en ciertos ámbitos políticos y sobre todo académicos, por una serie de libros que, desde su perspectiva realista política, dedicó a la cuestión de las relaciones internacionales, de la política exterior y, sobre todo, también de la geopolítica y de la historia. Esa teoría es la que él ha llamado teoría de la insubordinación fundante. Con ese nombre tan poético, pues digamos que lo único que está haciendo Marcelo es describir cómo un Estado, una sociedad política determinada, puede desarrollar conscientemente, es decir, con planes y programas práctico-políticos conscientes en el sentido de que deben ser aplicados en el corto, medio y largo plazo, cómo una sociedad política puede desarrollar un exitoso proceso de acumulación de capital vía aplicación de un proteccionismo económico inteligente que permita desarrollar una fuerte industria que convierta a ese Estado no ya solo en una sociedad próspera y no solo en una sociedad incluso rica, sino incluso en una sociedad con la suficiente potencia como para determinar al resto del planeta con sus planes y programas propios. Es decir, cómo una sociedad puede acumular fuerza y poder para tener un impacto en la universalidad de la geopolítica internacional. La obra de Marcelo también tiene 3 tomos. El primero se llama La insubordinación fundante, el segundo, Insubordinación y desarrollo, y la culminación de este desarrollo teórico es otro libro llamado Relaciones internacionales, que en España son difíciles de conseguir porque están editados en Argentina y todavía ningún editor se ha dignado a, digamos, reeditar aquí ese tipo de textos, que espero que en algún momento se haga, porque la verdad es que se aprende muchísimo de esto que Marcelo ofrece. En el desarrollo de su teoría, Marcelo dice lo siguiente: en el momento en que Inglaterra se convierte en una potencia económica que a través de un proceso de centralización de la producción manufacturera deja de ser simplemente un país que exporta lana a los Países Bajos, que en el siglo XVI eran más poderosos a la vez que España e Inglaterra, y a partir de Isabel I empieza a desarrollar una política consciente de acumulación de capital cuidado, que tarda en fructificar 2 siglos, porque todavía con el reinado de Isabel II eso no se consigue cerrar propiamente hablando, y eso explica en gran medida por qué en la guerra anglo-española España vence a Inglaterra. Sin embargo, todo ese proceso es fundamental para que en el siglo XVIII y después de las diversas guerras civiles, medio religiosas, medio económicas, medio de clase que se dan en Inglaterra, y que después de la Revolución Gloriosa de 1688 pues permiten llegar a una cierta estabilidad que luego, un siglo después, hacia 1750, les permite desarrollar la primera revolución industrial. Sin todos esos procesos no se puede entender cómo Inglaterra, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se convierte en la primera potencia científico-industrial del mundo, empezando a desarrollar un tipo de imperio que Gustavo Bueno llamaría depredador, colonial, en el sentido clásico, que creo que hay que admitirlo, durante prácticamente buena parte del siglo XIX es incontestable. Tiene un potencial y un poder político, económico, geopolítico, militar, industrial, financiero, que no tiene rival y que solo empieza a ser contestado cuando los Estados Unidos de Norteamérica pasan su fase de segunda revolución, que es la Guerra de Secesión,
empiezan el periodo de restauración y poco a poco van superando al Imperio Británico en desarrollo tecnocientífico e industrial, y cuando el Segundo Reich alemán se unifica en 1871. No obstante, en ese momento, en el siglo XIX, el Imperio Británico desarrolla un tipo de poder político y económico que se basa en el siguiente juego, que es muy simple. Por un lado, protege su industria, protege su manufactura para fortalecerla de cara al exterior, a su venta y su expansión, y por otro, vende la ideología, incluso a nivel académico, del libre mercado para que el resto del mundo compre sus manufacturas y compre sus mercancías y que el resto del mundo deje de competir con ellos o no lo haga. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a todo poder capitalista, en ese caso decimonónico industrial inglés, es: tú cómprame la idea del libre mercado para que pienses que eso es lo que te puede dar prosperidad, mientras que yo protejo mi industria y protejo mi economía para que tú no protejas la tuya y no puedas competir conmigo. Entonces, ¿en qué se basa la teoría de la insubordinación fundante? Pues en el hecho de que hubo estados, y ha dicho dos, Estados Unidos y Alemania, que se insubordinan contra la ideología del libre comercio, del libre mercado, y no quieren seguir esa pauta. Han dicho: nosotros vamos a hacer lo mismo que Inglaterra, pero a un nivel mucho mayor. Es decir, nosotros vamos a proteger nuestra industria para competir con el Imperio Británico y superarles. Y no vamos a convertirnos en partidarios del libre mercado y de convertirnos en una suerte de protectorado de Londres, en el cual la División Internacional del Trabajo nos convierta en exportador de materias primas y nos dediquemos simplemente al extractivismo o al monocultivo de un solo sector económico. Que eso, por ejemplo, es lo que pasó con las repúblicas hispanoamericanas que surgen de la balcanización del Imperio Español. Por ejemplo, Argentina, que durante todo el siglo XIX se convierte de facto en un protectorado de Londres y que se dedica única y exclusivamente a vender soja a Londres. Que esto explica, como bien ha explicado un economista socialdemócrata, pero que es muy competente, Pepe García Domínguez, cuando analizando la historia de la estructura económica argentina, ve que una de las cosas que posibilitaron que Argentina tuviese, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, un alto nivel de vida, no así en las provincias rurales, donde había bastante mortandad, una esperanza de vida corta, etc., pues lo fuese porque exportaba esa soja y exportaba carne de vaca a la metrópolis londinense, y eso hacía que, primero, Argentina se mantuviese durante bastante tiempo como un protectorado inglés, o un neoprotectorado inglés, formalmente soberano, porque era un estado soberano, pero que complementaba la economía casi global del Imperio Británico. Luego era por China. Cuando en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos supera al Imperio Británico como primera potencia mundial, esa complementariedad entre el sector primario argentino y la metrópolis londinense se viene a pique, porque Estados Unidos no busca complementarse con la economía argentina, sino que lo que busca es competir con ella. Y tiene una ventaja estratégica enorme, porque Estados Unidos tiene uno de los terrenos agrícolas más extensos y ricos y productivos del mundo, que es todo el delta del Mississippi-Missouri, que abarca casi todo el centro este y centro oeste del país, en la parte continental. Y esto es fundamental a la hora de entender cómo la primera insubordinación fundante exitosa, que es la de Estados Unidos, se configura contra la ideología del libre comercio británica. Según Marcelo Gullo, el teórico que permite esta transformación es Alexander Hamilton, que dice que hay que proteger la industria estadounidense para acumular fuerzas y no convertirnos en una neocolonia de Londres. Que eso es lo que explica en gran parte la guerra de secesión de Estados Unidos. Porque mientras el norte quería seguir la línea de Hamilton, industrialista y proteccionista, el sur, lleno de terratenientes esclavistas, querían seguir manteniéndose en una suerte de asociación librecambista con Inglaterra, exportando algodón y dedicándose única y exclusivamente a esto. Obviamente el norte no estaba por la labor y en el proceso Lincoln pues acaba con la esclavitud. No porque fuera su prioridad, porque él tenía esclavos, sino porque simplemente tenía que acabar con la subordinación de Estados Unidos a Inglaterra y tratar de construir una industria fuerte, que le cuesta varias décadas a Estados Unidos conseguirlo.
Que, por cierto, Pepe García Domínguez, el economista que he mencionado, dice una cosa que me parece tremendamente acertada, que es que, a diferencia de lo que piensan los liberales, la economía no es una cuestión de incentivos, sino que es una cuestión de escalas. Y las escalas son tanto estructurales como históricas. En el proceso de construcción de la industria de Estados Unidos, in situ, se encuentra en el territorio un economista alemán, que era liberal y que dejó de serlo, que fue fundamental para entender la unificación alemana posterior y la industrialización del Segundo Reich con Bismarck, que es Friedrich List. Friedrich List, sobre el terreno, observa ese proceso histórico de Estados Unidos y lo quiere traspasar a la Alemania unificada y se consigue hacer. Por eso, la competencia de Alemania contra Inglaterra a nivel continental empieza a ser perjudicial geopolíticamente para el Imperio Británico, porque, como alguno creo que ya sabrá, lo que siempre ha tratado de Inglaterra de hacer es de evitar que en la Europa continental existiese una potencia única que dominara toda la masa continental, o mejor dicho, la península europea, porque Europa no es más que una península geográfica de Afroeurasia, que es la gran masa continental en donde nos encontramos. Esto en parte explica en esta dialéctica de clases de Estados imperios cómo llegamos a la Primera Guerra Mundial. Y ahí tenemos las dos primeras insubordinaciones fundantes, en el sentido teórico que Marcelo Bullo presenta, exitosas de la historia, la estadounidense y la alemana. Hay otros intentos, unos exitosos, otros no tan exitosos. El canadiense, por ejemplo, fue exitoso. MacDonald, el presidente de Canadá, consiguió evitar, por un lado, realizar una independencia a la fuerza del Imperio Británico, prometiendo Londres una cierta industrialización de Canadá, al tiempo que evitaba, mediante la construcción del ferrocarril, que Estados Unidos pudiera hacia el norte y los conquistara. Y eso permitió que en un momento Canadá pudiera independizarse siendo una sociedad política rica, próspera e industrial. Sin embargo, pues en ningún rincón de Iberoamérica eso se ha podido realizar, porque prácticamente todas las repúblicas iberoamericanas, hispanoamericanas, incluida Brasil, a pesar de que con Getúlio Vargas se tuvo una cierta industria automotriz importante que se consiguió implementar a cambio del apoyo de Vargas al bando aliado en la Segunda Guerra Mundial, realmente durante el siglo XIX y el siglo XX ninguna república hispanoamericana, iberoamericana consiguió hacer esto. Parcialmente lo hizo el franquismo, muy parcialmente el peronismo y muy parcialmente también el PRI en México, aunque a partir de los años 60 eso empezó a acabarse mediante la liberalización de la industria. Que aquí, como bien ha explicado Alicia Melchor Herrera en un artículo que está en la revista La Razón Comunista, pues después de la muerte de Franco y entre el 75 y el 83, y más acuciadamente con el PSOE, la industrialización franquista se empieza a acabar debido a un gran y tremendo y rápido proceso de desindustrialización y liberalización. Hacia el año 83 se llegaron a privatizar 52 empresas estatales españolas. Tampoco hay que olvidar que los introductores en España de la escuela austríaca son gente del PSOE, son Solchaga, son Boyer y es Pedro Schwarz, que aunque siempre ha sido liberal, siempre ha sido muy cercano familiarmente al Partido Socialista Obrero Español, que yo creo que habría que llamarlo más bien Partido del Sometimiento a la Oligarquía Extranjera, ¿no? Como las siglas encajan mejor. No obstante, hay otros procesos de insubordinación fundante exitosa en un sentido, por ejemplo, marxista. Durante un tiempo el Imperio Soviético lo hace, sobre todo con la NEP y mucho más con Stalin, y lo hace China. Claro, ¿por qué China es importante en la exposición de la teoría de la insubordinación fundante que estoy haciendo yo? Que es una teoría, la que desarrolla Marcelo Bullo, que desde nuestro materialismo político, en las vanguardias y en el Beatriz Galindo asumimos. Porque, según Marcelo, a medida que una sociedad política, una comunidad política se industrializa y no se convierte en una suerte de protectorado monoproteccionista y exportador de materias primas, el umbral geopolítico de poder y tecnocientífico aumenta. ¿En qué grado? ¿Por qué? Bueno, primero porque en el capitalismo pasa una cosa curiosa, esto ya lo estudió Marx en el Capital. Las ciencias, que son fundamentales para el conocimiento humano, para el conocimiento de la realidad, esto nadie lo niega, sin embargo, están encauzadas y direccionadas hacia la tecnología. No hay ciencia estricta, sobre todo ciencias naturales, cuyos descubrimientos, cuyas inversiones, cuyos hallazgos no estén encaminados al desarrollo tecnológico de los estados y de las compañías privadas que con ellos están asociados.
Bueno, hablamos de cómo hay un subvencionariado que es parásito del Estado, pero no hablamos cómo muchas grandes empresas transnacionales en el fondo son también parásitos del Estado y sin estados potentes no se hubieran podido desarrollar. Yo creo que Amazon sería inviable en un país como Zimbabue, pero por un motivo muy sencillo, porque Estados Unidos tiene una potencia que Zimbabue prácticamente nunca va a poder tener. Pero dicho lo cual, al mismo tiempo que la tecnociencia es lo que permite industrialmente construir un Estado potente, el umbral de poder de los estados que se desarrollan aumenta cada vez más. Cuando Inglaterra se desarrolla, lo hace contra varias potencias. España, por ejemplo, Portugal también, los Países Bajos, las guerras anglo-neerlandesas fueron varias y el destrozo que hizo Inglaterra de los Países Bajos fue fundamental para minar el poder del imperio colonial neerlandés en el mundo. Y de hecho hasta tal punto lo minaron que la Compañía Británica de las Indias Orientales, que es una de las primeras transnacionales capitalistas de la historia, lo único que hace es copiar, mejorar y ampliar un modelo que ya previamente había existido en los Países Bajos. La Compañía de las Indias Orientales neerlandesa, que es anterior a la británica, y que se instaura en lo que es Indonesia, etc. La idea era básicamente destrozar a esa compañía neerlandesa para implantar la británica y además, después de la segunda independencia de Portugal en 1640, pues lograr también, cosas que tienen las alianzas entre Inglaterra y Portugal, minar el poder que antaño tuvo Portugal en el Océano Índico, que se acaba justo con su independencia. Pero ahí tenemos una fase en la cual, según Marcelo Gullo, yo creo que es acertado, la insubordinación fundante, la construcción de un proceso exitoso de acumulación de capital vía impulso estatal inteligente, puede haber impulso estatal errado, pero puede haber impulso estatal inteligente, la verdad de cualquier tipo de política se ven los resultados, se desarrolla en el ámbito de lo que se va construyendo desde la Paz de Westfalia hasta el siglo XIX, en el ámbito del Estado-Nación, de la nación política. Que las naciones políticas canónicas en Europa Occidental, todos lo sabemos, son Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, España. Bien. Sin embargo, con la insubordinación estadounidense que construye su capitalismo con un fuerte impulso estatal, incluso, bueno, creo que aquí habrá gente experta en historia reciente, ¿no? Incluso en la época de Ronald Reagan, que parece ser, junto con Margaret Thatcher, el epítome del liberalismo económico, pues sin la inversión militar, entre otras cosas, a última hora, de la fastuosamente llamada Guerra de las Galaxias, no se hubiera construido un poder suficiente como para derribar al imperio soviético, que trata de competir en la misma escala de insubordinación, de umbral de poder elevado que hace Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque si antes el umbral de poder es a nivel de Estado-Nación, con los Estados Unidos cambia, y el umbral de poder es a nivel de Estado-Nación-continente. ¿Por qué continente? Pues muy sencillo, porque la extensión de Estados Unidos es una extensión continental. Estamos hablando del cuarto estado más extenso en territorio de la Tierra, que además tiene costa con el océano glacial ártico, con Alaska, y varios islotes en el Pacífico, además de Hawái, que fue colonia británica en un primer momento, más alguna isla colonia como Puerto Rico en el Caribe. Y una colonia no es más que un territorio que está gobernado indirectamente por una autoridad de allí, supervisada por una autoridad superior que también está allí, pero que tiene más relación con la metrópolis que los propios. Porque en las colonias los habitantes no llegan ni a ser súbditos de una corona. No tienen ningún tipo de capacidad representativa y política en la colonia. Eso fue lo que explica en gran medida por qué ocurrió la guerra de independencia de Estados Unidos. Porque los habitantes de las 13 colonias no eran considerados ni siquiera súbditos del rey de Inglaterra, no tenían capacidad de representación en Londres y tenían muchas trabas impositivas, jurídicas, etc. Pero el caso es que el umbral de poder geopolítico de insubordinación, insisto, pasamos del Estado-Nación al Estado-Continente. ¿Por qué China aquí es clave? Creo que tengo tiempo para hacer un poquito de historia, ¿no? China ha estado a lo largo de sus 5.000 años de historia, y estamos hablando de una sociedad. Voy a explicar una cosa que
Sobre todo para la gente que le interese el tema religioso, esto le va a parecer muy curioso. Yo no soy religioso, pero la antropología religiosa de las naciones es fundamental para entender también su idiosincrasia y su desarrollo. A diferencia de otras cosmovisiones metafísicas o espirituales de otras culturas, o por ejemplo de las religiones que nacen del judaísmo, etc., los chinos consideran que el universo es creado y al mismo tiempo que se crea el universo se crea China. Es decir, ellos surgen con el propio universo. Y China, la palabra China, traducida, significa imperio del centro. Esto tiene unas implicaciones geopolíticas que llegan incluso al ateo y materialista Partido Comunista Chino actual, que Pedro Insua denominó en algún momento dado, yo creo que muy acertadamente, como mandarinato rojo. Ahora esperemos por qué. China, que según la mitología china surge con el propio universo, al mismo tiempo surge partiendo de jefes de Estado cuyo, vamos a ver cómo lo digo, cuya evidencia empírica histórica no está aprobada. Es decir, que los primeros emperadores chinos, básicamente los 3 Augustos y los 5 emperadores siguientes, la evidencia empírica de existieron no está aprobada y es bastante probable que o hayan sido algún tipo de jefe tribal o preestatal que a través de tradición oral se ha distorsionado su desarrollo en un momento dado de la historia y ha llegado a la posterioridad, o bien simplemente son seres mitológicos que simplemente van con esa cosmovisión que, insisto, es fundamental para entender China. Es decir, el universo y China nacen al mismo tiempo. Los 3 Augustos y los 5 emperadores no solo crean China, crean la burocracia, crean la escritura, crean la agricultura, crean la pesca, crean la ganadería, es decir, crean cosas que manejan todas las culturas humanas. Con lo cual, no solo estamos hablando de emperadores, sino que estamos hablando de prácticamente dioses sobre la tierra. Hay religiones politeístas en la antigua Grecia, donde el poder de Zeus y de otros es enorme, pero no hasta el punto de que un propio dios maneje un imperio terrestre que de alguna manera está conectado con lo divino a través de un propio jefe de Estado. Ni en el Islam llegan este tipo de cosmovisión. Después de los 3 Augustos y los 5 emperadores, vienen ya emperadores empíricamente, es decir, la historiografía demuestra que han existido, siendo el primero de ellos, y el que da nombre al imperio, Shi Huangdi, que a algunos les sonará porque es el que se entierra con los guerreros de terracota que fueron hallados hace unos pocos años y que es espectacular verlo, porque cada uno de los guerreros tiene un rostro particular porque representa a una persona real que acompañó a ese emperador. Después de estos míticos, insisto, míticos, 3 Augustos y 5 emperadores, incluso diría que los 3 Augustos, muchos incluso no se sabe si tienen forma humana o no, vienen varios milenios de unificaciones y balcanizaciones de la civilización china. Y he dicho al inicio de mi exposición que la palabra civilización es fundamental para entender la exposición que estoy haciendo. Hasta que llegamos al siglo XV-XVI, con la dinastía Ming, que para los que hayan visto el documental de López Linares, España, la primera globalización, sabrán que tiene una importancia fundamental cuando el imperio de Felipe II, a través del Real de A8, ofrece una moneda de plata de la cual carecía China y se empieza a conectar unos mercados y unos comercios globales oceánicos tremendos. ¿Por qué? Bueno, el matón de Manila ya sabéis que no es de Manila, es de origen chino. Lo que hicieron los chinos muy inteligentemente es aprovechar los galeones españoles del lago español, que era el Océano Pacífico, para llegar a América y a Europa a través de productos que, manteniendo una estética cultural asiática, reproducían instituciones y ceremonias culturales pues propiamente grecorromanas, judeocristianas, etc. Es un proceso muy rico que dura 3 siglos. La hegemonía del Imperio Español y del Mare Clausum es pareja al auge impresionante de la economía china que se produce entre el siglo XVI y el siglo XIX, pero abruptamente los dos imperios caen al unísono, de dos maneras diferentes. Como se sabe, el Imperio Español cae por un proceso de guerras civiles internas
con influencia externa, evidentemente, un proceso de balcanización a través del cual pues, el imperio francés, pero sobre todo el imperio británico, consigue destruir el imperio español, plan Maitland planificado mediante, y el imperio chino, que no se fragmenta formalmente, sin embargo, sí acaba completamente subordinado al poder militar, político, tecnocientífico, industrial y financiero británico. Pero no solo británico, con posterioridad también estadounidense, francés, alemán, incluso austrohúngaro. Los austrohúngaros tuvieron temporalmente un puerto controlado por ellos en la costa china, e incluso ruso. Que eso también explica ciertos conflictos históricos que China y Rusia, Unión Soviética y República Popular China, tuvieron en el siglo XX, conflicto chino-soviético, por ejemplo. Es lo que, además, hay que decir que ese proceso en China se inicia con varias guerras, las llamadas guerras del opio, que permiten a Inglaterra ampliar unas rutas comerciales de las drogas, particularmente del opio, en Asia, que se han mantenido prácticamente hasta la actualidad. Si no, no podríamos entender las guerras de Afganistán actuales sin esto, porque Afganistán es un paso fundamental geopolítico para la droga, y que convierten básicamente a buena parte de los chinos en una sociedad de drogodependientes. La reina Victoria de Inglaterra convierte el imperio británico en el primer narcoestado del planeta. Creo que esto no estoy diciendo ninguna burrada, eso efectivamente es así. Y empieza lo que en la historiografía china se llama el siglo de la humillación, que a muchos os sonará, de la humillación. Los propios chinos hablan del siglo de la humillación. El siglo de la humillación es básicamente el siglo en el cual el imperio del centro es aplastado por el mundo anglosajón, por el capitalismo anglo-germánico protestante, y se convierte, sin perder su unidad formal, en una gigantesca colonia de Londres. Esto empieza a ser contestado con la rebelión de Taiping en el siglo XIX, luego con la rebelión de los Boxer, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y luego en 1911 con la famosa rebelión de Shanghái, por el cual la dinastía Qing, que sucede a la Ming, es derribada del poder y se intenta instaurar la primera república de China a través de la dirección política de Sun Yat-sen, fundador del Kuomintang, y que, por cierto, hoy Sun Yat-sen es reivindicado tanto por el Kuomintang como por el Partido Comunista Chino. Sin embargo, es un proceso inconcluso porque se dan una serie de vicisitudes de poder, incluso dentro del propio Kuomintang hay muchas luchas internas, y pues en 1921 se funda el Partido Comunista Chino, que tiene su primer congreso con 57 personas. Yo siempre digo, nunca hay que menospreciar a un puñado de frikis que se unen en una habitación, porque nunca sabes el poder que pueden llegar a tener. Digo frikis no por insultar, digo porque ahora son más de 90 millones de militantes. Es el segundo partido político con mayor número de militancia del planeta, después del Partido Popular de la India, que les sonará porque su líder es el actual presidente indio, Narendra Modi, que tiene 109 millones de personas. Por cierto, el cuarto partido político, esto es importante, el tercero es otro indio, pero da igual, allí es una escala distinta. El cuarto partido político con mayor número de militantes del planeta es el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Digo este dato porque creo que nos puede ayudar a encauzar y a entender un poco el mundo en el que vivimos. Pues bien, en la dialéctica entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, entre 1921 y 1936-37, por cierto, en los años 20 el Partido Comunista Chino se desliga de la Comintern, hecho fundamental para entender al comunismo chino, o a la izquierda asiática china, como dice Gustavo Bueno, en su cómputo de las izquierdas, porque tiene unas diferencias puntuales pero significativas y fundamentales que les diferencia del comunismo soviético. Pues se produce una dialéctica de guerra civil revolucionaria o contrarrevolucionaria, aunque hay sectores izquierdistas del Kuomintang que se aproximan al Partido Comunista Chino y que van poco a poco engrosando las filas del Partido Comunista Chino. Hasta que ocurre la invasión japonesa. La invasión japonesa, auspiciada por otro proceso de insubordinación fundante exitoso, que es la restauración o revolución, según se diga, de los Meiji, es decir, el proceso industrial estatal por el cual Japón pasa de ser una sociedad pobre, dependiente, agrícola, a una sociedad industrial moderna. Eso permite a Japón convertirse en un imperio
con metas expansivas y coloniales y bastante xenófobas, que se amplía y distribuye por toda la costa asiática, a través de hechos y fenómenos de terror brutales, por cierto. O sea, con decir que los propios nazis alemanes se espantaron de las técnicas de conquista de los japoneses, ya digo todo. El Escuadrón 731, yo no sé si alguien lo conoce, pero mejor buscado por YouTube. El caso es que llega un momento en que el Kuomintang y el Partido Comunista Chino tienen que unir fuerzas contra un invasor. Y empieza a desarrollarse una guerra de liberación nacional contra Japón que se culmina en 1945, para después volver a las hostilidades entre el 45 y el 49, en las cuales ha ganado Mao Zedong, y eso le permite, en ese año 1949, proclamar la República Popular China. ¿Qué tiene de significativo esa fecha? ¿Qué tiene de significativa esa proclamación? En 1949 se finaliza el siglo de la humillación chino, que se inicia en la década de 1830 con la primera guerra del opio, que durante un siglo había subordinado al imperio del centro, que se consideraba a sí mismo como originado por el mismo universo y que había sido delegado por unos considerados por ellos bárbaros. Para no extenderme mucho, Mao Zedong hoy día es considerado el hacedor y el salvador de la unidad de China, el constructor de la unidad nacional china. El propio partido ha hecho crítica de él, pero no hizo como Khrushchev, que escondió el retrato de Stalin en un baúl. Los chinos dicen, cometió errores, pero Mao es el padre de la patria, lo mantenemos. Después de ciertos procesos complicados y complejos de la historiografía china del siglo XX, como es el gran salto adelante, como es la guerra el conflicto chino-soviético o como es la revolución cultural, Mao muere y un sujeto curiosamente protegido por Mao y que se libró de la revolución cultural, llega al poder. El sujeto es probablemente uno de los 5 hombres de Estado más importantes del siglo XX. Y uno de los hombres de Estado, y teóricos marxistas, por cierto, más importantes de la historia. Ese señor es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, como se sabe, a partir de 1978 realiza el llamado golpe de timón, por el cual, adoptando algunas ideas que vienen de Marx, pero que son aperturistas en muchas cuestiones económicas, permite un cierto desarrollo de las fuerzas productivas vía liberalizaciones, manteniendo el control estatal, el control del partido y el control del ejército contra la financiarización de la economía china. Y ahí es cuando empieza realmente el proceso de insubordinación fundante chino. Hay elementos anteriores, evidentemente, con Mao Zedong, incluso el propio Mao ya tiene ideas que van en la dirección de Deng Xiaoping. Esto es poco conocido en eso que se llama Occidente, pero bueno, hay muchos textos chinos que están por traducir y nos queda mucho por conocer los desarrollos que ellos hacen. De hecho, advertencia para la gente que le interese el tema chino. Ellos nos conocen mejor a nosotros que nosotros a ellos. Nos tienen muy estudiados. Y, pues, ese proceso que inicia Deng Xiaoping lo sigue después Jiang Zemin, luego Hu Jintao y actualmente el presidente de la República Popular China, secretario general del Comité Central del Partido Comunista y más cosas, jefe del Ejército Popular de Liberación, el señor Xi Jinping. Entre los planes y programas de la República Popular China se encuentra básicamente el no solo igualar, sino superar en el desarrollo de las fuerzas productivas tecnocientíficas bajo un prisma socialista, no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo desarrollado y particularmente al mundo anglosajón, para proclamar en el año 2049, si no lo son ya, que ellos son no solo la primera potencia mundial, sino los amos del planeta. Es decir, cumplir mediante, curiosamente, el materialista y ateo marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, aquello que en la cosmovisión metafísica de los chinos siempre ha tenido que ser todo. Es decir, nacimos con el universo, somos el imperio del centro, somos el sol del planeta y el resto de sociedades son planetas o satélites que giran a nuestro alrededor. Porque ese es el orden divino. Esto está todo secularizado, pero es así. Esto está intrínsecamente metido en la cosmovisión de los chinos desde hace milenios.
Claro, la cuestión es, ahí viene, bueno, antes de eso. China ha elevado el umbral de poder geopolítico en la cuestión de la subordinación fundante. ¿Por qué? Recordemos, hemos pasado de umbral de poder a nivel de Estado-nación, de nación política, tal y como se entiende desde la paz de Westfalia, Revolución Francesa, siglo XIX, etc. Con Estados Unidos y su desarrollo, que llega hasta la actualidad siendo primera potencia mundial, ese umbral de poder llega al nivel de Estado-continente. Y alguien dirá, bueno, también es un Estado-continente China, es el tercer país más extenso del planeta, es un poco más grande que Estados Unidos. Sí, pero no, hay algo más. Y ese algo más tiene que ver con la palabra que a mí me parece fundamental para entender mi exposición de hoy. China no es un mero Estado-nación continental, China es un Estado-civilización. El umbral de poder ha sido elevado a tal nivel por la República Popular China que ahora, en el siglo XXI, el desarrollo, lo digo en términos marxistas clásicos, de las fuerzas productivas, el desarrollo tecnocientífico y el impulso estatal que se debe dar para eso, ya para tener una importancia en el planeta no puede tener una escala meramente nacional política. Y evidentemente, pues oye, yo soy patriota español, yo defiendo a la nación española, yo estoy en contra del separatismo y del derecho de autodeterminación, y reivindico la historia de España y todo eso. Pero España sola como tal no puede competir con los umbrales de poder que se han elevado después de Estados Unidos y menos aún con China. Porque China se concibe a sí misma como una nación civilización, como un Estado civilización, en el cual además, eso sí, con hegemonía Han, multitud de etnias y multitud de religiones conviven, pero son dirigidas por un único poder determinado. Además, ¿por qué el mandarinato rojo? Con Xi Huangdi, con el emperador Xi Huangdi, nace una cosa que se ha expandido luego universalmente, que son las oposiciones. Seguro que alguno en la sala que es funcionario ha sufrido ese proceso y sabe lo que es. Pues en China son aún más duras las oposiciones. Pero esa forma jerárquica de valorar el esfuerzo y la meritocracia china, que es algo que está también en el pilar fundamental de esta civilización imperial, no solo se ha transmitido al Partido Comunista Chino, porque para entrar en el Partido Comunista Chino tienes que pasar 2 años primero de prueba, sino que luego, al mismo tiempo, estar dentro es como estar dentro ya de una universidad y te vas formando. Sino que eso se ha trasplantado al modelo económico. Por eso el modelo económico chino no es capitalista, anarcocapitalista o superlibertario, como dicen algunos. Se deja hacer mucho a nivel de empresas pequeñas y medianas. De hecho, China es el país que produce más mecheros del planeta. Pero cuando una de esas empresas pequeñas o medianas destaca y es fundamental para la geoestrategia china, empieza a ser apoyada por el Estado y cooptada. Y esa es la aplicación de ese modelo jerárquico, meritocrático, burocrático que esta civilización tiene desde el inicio. Y eso explica en gran medida el desarrollo chino y el poder chino. Y por qué China ha superado ese umbral de poder. Yo os recomiendo humildemente ver en mi canal de YouTube el vídeo que he dedicado a China sobre esto. La verdad, sobre China se llama. Ahora la cuestión es, ¿qué puede aprender de China, que es un Estado-civilización unitario? Y con esto voy cerrando. ¿Qué puede aprender de la República Popular China, que es un Estado-civilización unitario, industrial, tecnocientífico, que nos lleva décadas de desarrollo y que tiene ciudades con rascacielos, con neones y luces que parece eso Blade Runner, pero eso sí, sin replicantes lumpenproletarios que tienen que ser asesinados por policías secretos? Mientras que nosotros seguimos teniendo edificios y estaciones de metro, de autobús y de tren y de avión que parecen que están como anquilosadas desde hace 30 años. Y más, ¿qué puede aprender una civilización balcanizada, dividida en varios estados, como la hispana o iberófona? Incluyo la iberófona porque yo entiendo que lo luso, a pesar de todo, bebe, entronca con lo hispano, porque tanto Portugal como España surgen de la corona de Castilla, del Valle del Río Duero, y el Valle del Río Duero es la cuna de la iberofonía. Y espero que no haya ningún portugués en la sala que se enfade por lo que voy a decir, pero el portugués es a lo español lo que lo cantonés es a lo mandarín. Y el chino cantonés lo hablan cientos de millones de personas. Y aparte, que lo hablábamos ayer, Lula da Silva ha vuelto a recuperar la ley del español, ahora que ha vuelto al poder, con lo cual el español se va a volver a convertir con Lula en idioma de enseñanza obligatoria en todo Brasil. ¿Qué podemos aprender? Una civilización balcanizada y que no vive 1, sino 2 siglos de humillación desde nuestra balcanización,
que es grecorromana y judio-cristiana, de una civilización confuciana con un desarrollo marxista. Pues para no andarme por las ramas, lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que entender, y creo que Barcelona es un punto interesante para exponer esta idea, es que como Estado-nación solo podemos resistir, pero no podemos impactar globalmente. El problema que, por eso mi exposición en Sevilla de 7 críticas constructivas al hispanismo que hice unas semanas, el problema es que tenemos que entender que España, lo que hoy se llama España, que Maravilla Rocabarea creo que acertadamente dice que no es más que un territorio que ha asumido un nombre que le viene grande, es solo una parte de un todo que es una civilización no reconocida como tal por el resto del mundo. Con lo cual, yo diría que sí, hay que conservar el elemento nacional, pero dentro de un pensamiento civilizatorio, de unos planes y programas civilizatorios y de una forma de ver el mundo desde un prisma civilizatorio, desde una civilización, cuya razón de ser debe ser la de su reunificación, no en la forma política en la que fue en el siglo XVI o XVII, porque eso no va a volver, pero sí en una forma lo suficientemente sólida como para tener algo que decir en este siglo y en los venideros. Y esta sería la única manera en poder acabar con los 2 siglos de humillación que la civilización iberófona hispana lleva sufriendo porque el capitalismo anglosajón nos balcanizó y nos subordinó. Y España también tiene su monocultivo, que es el turismo. Bueno, no hay Barcelona, ¿qué os voy a decir? ¿No? Así pues, lo que podemos aprender de los chinos es que ellos piensan a lo grande, ellos piensan en sentido civilizatorio, ellos saben que la tecnociencia y el impulso estatal a la tecnociencia y a la meritocracia es fundamental para superar a aquellos que los han humillado, y la ventana de oportunidad se está empezando a abrir ahora porque el poder de Estados Unidos está menguando. Estados Unidos de Norteamérica forma parte de, voy a llamarlo así, la civilización anglosajona, y poco a poco, va a ser lento, va a entrar en un proceso de descomposición. Quizás haya momentos de aceleración de esa descomposición, pero es ya inevitable. Y ahí es donde los chinos van a emerger. La cuestión es que nosotros, los que hablamos español, que somos 560 millones de personas, más los que hablan portugués, que son 230 millones, y que son las 2 únicas lenguas que se hablan en todo el planeta y que son mutuamente comprensibles entre sí a grandes rasgos, a lo mejor hay que poner un poco la oreja, pero se puede. Tenemos que pensar en un sentido, sí, conservando lo nacional para evitar pues, que un cateto pues, quiera construir un Estado catalán, subordinado a Alemania o a Inglaterra, o a Francia, pero no basta porque hay que pensar en un sentido civilizatorio. Es decir, que en todo el espectro ideológico español hay que dar un giro de 180 grados y copiar a los chinos y lo que hacen bien, que es pensar en un sentido civilizatorio. Y eso es todo lo que tenía que decir. A modo de conclusión muy breve, entiendo que un patriotismo para el siglo XXI, que es el título del Congreso, debe ser un patriotismo que vaya más allá de las fronteras físicas del Estado español. Y que sea un patriotismo que entienda que a lo mejor lo que hoy se llama España puede ayudar a que se reconstruya esa civilización, pero el trabajo fuerte se tiene que hacer al otro lado del charco. En México, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Cuba, en Brasil incluso, etc. En Guinea Ecuatorial también. Y que nosotros somos solo una parte de un todo y que ese efecto de ese todo no está aquí, está en América. De hecho, siempre estuvo en América, porque aunque la capital del imperio era Madrid, durante un breve tiempo Valladolid, como sabéis, realmente la fuerza política, económica, comercial estaba en Ciudad de México y en Lima. Voy a hacer un paralelismo con Estados Unidos. Si Madrid era Washington, Ciudad de México era Nueva York y Lima era Los Ángeles. Por tanto, yo os invito, humildemente, desde este análisis que he presentado, que es materialista, pero que parte de la teoría de Marcelo Gullo de la subordinación fundante, que creo que es una serie de libros fundamentales para entender la historia de los últimos 5 siglos. Os recomiendo ver el vídeo que hay en mi canal, si queréis, en el que yo entrevisto a Marcelo Gullo, estando yo todavía en Argentina viviendo, porque es donde hay ese vídeo donde él expone, sintetiza su teoría de la subordinación fundante.
Es decir, hay que dar el salto y hay que pensar en un sentido civilizatorio. Y ese sentido civilizatorio tiene que hacernos entender que lo que hoy se llama España es una parte fundamental para esa reconstrucción, pero nosotros tenemos que dar ejemplo, ayudar a construir, pero el centro del mundo que está por llegar no está aquí. Está al lado de Estados Unidos, está subordinado a Estados Unidos, y solo en el momento en que Estados Unidos se descomponga y caiga, y por ejemplo México recupere las tierras que le robaron, entonces llegará nuestro momento. Así que hay que pensar en un sentido universalista y en un sentido civilizatorio para poder insubordinarnos y acabar con los 2 siglos de humillación que vamos sufriendo. Eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Tú, desde la perspectiva atea, ¿cómo ves que en el modelo civilizatorio que dices que es necesario tirar adelante, que es el de la hispanidad, el papel que juega el concepto de cristiandad? Porque digamos que es parte de la lengua, es la cristiandad lo que configura un modelo de hispanidad. No sé, simplemente supongo que esta tarde que tienes la charla con el padre Gabriel, a lo mejor... No es esta tarde, es después del descanso. Bueno, después de café nos toca a nosotros antes de comer. Con lo cual, yo esta tarde además no voy a estar porque me voy a Madrid, pero... Ah, vale, por eso decía que a lo mejor si es un tema largo, prefieres eso. Es un tema largo, pero si quieres respondo un poquillo en plan resumen. A ver, eso que se llama cristiandad, que es más bien la construcción de una sociedad inspirada en el catolicismo. Cuidado, porque lo que se lleva a América, a nivel institucional, a nivel jurídico, a nivel incluso de propiedad comunal, porque la República de los Indios y los españoles de América no existió para hacer una suerte de apartheid de bantustanes surafricanos, no, o sea, es incluso para proteger el comunal de los indios frente a la invasión de los castellanos y de los españoles sobre el mismo, porque lo que llevamos a América son las leyes que protegen el común, la propiedad comunal de la tierra, que se va construyendo desde el reino visigodo hasta el final de la Reconquista. Todas las leyes que van del reino visigodo y toda la media castellana y aragonesa, etcétera, que llegan a América, la traemos en ese sentido. A ver, seguramente en el futuro, si tengo tiempo, escribiré un libro sobre ello. Pero otra de las claves para entender un poco lo que es la historia de España, sobre todo en la España medieval y la historia del Imperio Español, José Carlos Mariátegui, el marxista peruano, acertó en una cosa y se equivocó en otra de una manera tremenda. Acertó en ver que la conquista de América fue una extensión de la reconquista contra el Islam, porque yo sostengo que América se construye contra el Islam también, entre otras cosas porque la idea de Colón era llegar a Asia y pactar con los chinos para tomar a los turcos por la espalda, pero se encontraron ahí una masa de tierra y el plan pues se abortó. La expedición de Magallanes quiso retomar ese plan, pero ya sabemos cómo acabó, demostrando la felicidad de la tierra. Sin embargo, se equivocó en una cosa, y es que el Imperio Español no fue más que, según él, el intento de llevar el feudalismo castellano a América. Pero el problema que no sabía él es que en la España medieval nunca hubo feudalismo. Muy parcialmente en Galicia, un poquito más en Cataluña, pero nunca jamás se llegó al nivel. O sea, el modo de producción feudal nunca se desarrolló en la península ibérica a nivel que se produjo en Francia, Inglaterra o en el Sacro Imperio. Que, por cierto, ni en Portugal ni en el sur de Italia tampoco hubo un feudalismo pleno. La capacidad que tenían los siervos de los señores, de los señoríos castellanos y aragoneses y portugueses para liberarse de ese señor era absoluta y total. ¿Por qué? Porque en un contexto de guerra contra los musulmanes y de bajada hasta el exterior, el comunal tenía que ser prácticamente común, para la redundancia, y estar a disposición de todos para asegurar el avituallamiento de las provisiones en la guerra contra los musulmanes. Y eso en gran medida es recopilado y, digamos, analizado y construido jurídica y teológicamente por la Escuela de Salamanca. Por eso acierta Daniel Marín a decir que la escuela austríaca no nace en Salamanca. ¿Por qué? Porque la propiedad privada personal está en función del bien común. De un bien común que no tiene en ningún momento una forma feudal, propiamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que llevamos a América realmente no es un modo de producción feudal ni tampoco capitalista. Es otra cosa. Es un modo de producción distinto y que
quizás en algún momento haga un libro sobre ello, ya tenemos Alicia y yo recopilada información, dedicada a detallar cómo es ese modo de producción, que enfoca también con una forma católica de cosmovisión de la propiedad, del trabajo y también, lo voy a decir abiertamente, una forma incluso de socialismo preindustrial, porque las revoluciones jesuíticas eran eso, estaban muy inspiradas en Tomás Moro y en su utopía. Ahora, ¿qué queda de aquello? ¿Qué queda de esa idea del bien común? ¿Qué queda de esa idea del común? Es que el siglo XIX destruyó bastante ese tipo de propiedad comunal. Las desamortizaciones fueron, que empezaron antes, en el siglo XVIII, fueron fundamentales para barrenar aquello. La modernizaban y aún más atroz y dura la de Madoz, que por cierto produjo también una crisis ecológica importante en España, a nivel de bosques, de foresta, etc. ¿Qué queda de aquello? Quedan algunas tradiciones, quedan algunas costumbres, más en América que en España, que incluso son desarrolladas por personas que no necesariamente son de fe católica. ¿Por qué? Porque lo católico en la hispanidad sí tiene que ver con la fe, pero también tiene que ver con lo cultural. Y hay gente atea, agnóstica o incluso evangélicos que se desarrollan y se organizan entre ellos en un nivel comunitario de estirpe y raíz católica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues yo entiendo que la reivindicación del catolicismo hispano es fundamental para reconstruirnos como civilización. Ahora bien, teniendo en cuenta que hay gente que no es católica y que no es de fe, que quiere participar en esa construcción. Porque esto, si no es transversal y si no es amplio, si no es de masas, es imposible. Y hay que conectar con gente que no va a misa los domingos o que incluso son católicos solo de nombre. O gente que no tiene confesión ninguna, o que son incluso protestantes. La cuestión es que lo católico, digamos que es como una suerte de esfera cultural que todavía, a pesar de todo, embarga todo el mundo hispano y belófono. Y ahí yo creo que eso es lo fundamental a reivindicar. Ahora, insisto, tratar de volver al modelo del siglo XVI o XVII es inviable. Lo que no obsta para hacer otra cosa que hacen los chinos, incluso siendo comunistas, que es reivindicar a sus emperadores, reivindicar su pasado glorioso, etcétera, sin ningún tipo de complejo sin ningún tipo de menoscabo a su historia. Y de hecho, los comunistas chinos no son los únicos que lo hacen. O sea, tú ves a los chiitas musulmanes persas y están absolutamente orgullosos en Irán de su pasado imperial politeísta. Hasta tal punto es así que cuando se estrenó la película 300, la pusieron en la televisión iraní y varios historiadores y teólogos chiitas la analizaron críticamente diciendo esto no es verdad, esto no pasó aquí, Jerjes no era tan malo, etc. Es decir, que en naciones de Asia tienen perfectamente claro lo que es su idiosincrasia cultural anterior. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, a mí me lleva, que soy ateo y materialista, a reivindicar el catolicismo como un patos cultural fundamental para entendernos como civilización. Eso sí, soy consciente del año en el que estoy y soy consciente de que tenemos que contar con gente muy amplia, muy diversa, para construir algo al nivel que lo han hecho los chinos. Entonces, ¿hay que reivindicarlo? Sí. ¿Hay que defenderlo? Sí. ¿Hay que entender incluso cómo aquello se aleja del modelo feudal canónico? También, por otro motivo. Porque la conexión, que más lo vio en el Capital, entre el feudalismo y el capitalismo, incluso desarrollándose en un sentido violento también, pero no excesivamente trágico, es tremenda, sobre todo en Inglaterra o en Francia. Pero es que el capitalismo a España en el siglo XIX llegó mediante 4 guerras civiles y mediante unas desamortizaciones que fueron brutales y que destruyeron al campesinado español. Por no decir las desamortizaciones que se produjeron en México, en Perú, etc. Yo entiendo que es una respuesta compleja porque es un tema que planteas complicado. Pero creo que la mejor manera de encauzar esto es hacer un análisis histórico de cómo se hace la Reconquista y cómo se desarrolla el Imperio Español y cómo cae, para entender que nosotros desarrollamos un modo de producción que me atrevo a llamar hispano-católico, distinto al feudal y distinto al capitalista. Y que es un modo de producción que cae en el siglo XIX. Y lo que hay que estudiar es qué queda de aquel modo de producción. Y cuando digo modo de producción me refiero tanto a nivel de organización socioeconómica y propietaria como a nivel cultural. Porque el catolicismo español no es el catolicismo francés, ni es el catolicismo belga. Porque el imperio colonial belga era católico, pero ¿qué tiene que ver Leopoldo II de lógica con Isabel la Católica?
¿Qué tiene que ver lo que hicieron los belgas en el Congo a lo que hicimos nosotros? El ministro de Cultura dice que sí. Pero yo no hablo de infraseres, aquí estamos hablando de algo serio. O sea, la respuesta evidentemente es compleja, pero se requiere un análisis serio de cómo fue aquello y también de qué queda de aquello, que son más relaciones sociológicas y culturales y antropológicas casi que de fe. Porque incluso lo que pasa es que muchos actuales católicos yo creo que no entienden lo que fue aquello. Y ven, digamos, esto es una crítica que hago, hay muchas personas en España y en otros países hispanoparlantes que se consideran católicos, apostólicos, romanos, etcétera, que sin embargo ven el mundo de una manera más parecida a la de un conservador anglosajón que a la de un católico discípulo. Y ahí el veneno lo tiene el propio catolicismo. Porque claro, a lo mejor es peor enemigo el conservador anglosajón que el socialista hispano. Eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. Pero insisto, esto a lo mejor me lleva en un momento a tener que escribir un ensayo al respecto. Porque es un tema, sí, es un tema complicado. Hablas de un elemento más de estructura, pero la superestructura, no todo hablando de... Hombre, habrá que analizar evidentemente la estructura ideológica que había en el Imperio Español también, por supuesto que sí. Católica, a nivel jurídico, a nivel de la idea del trabajo que se tenía, a nivel de relaciones de amistad, personales, etcétera. Esto Juan Manuel de Prada lo explica muy bien. Que hay mucha gente que critica que en España para conseguir un trabajo pues solo se da por contacto personal al primo, al cuñado, al amigo del pueblo, etcétera. Pero lo que dice Juan Manuel de Prada es que, a ver, que el católico tiene que conocer a la persona, tiene que conocerla bien para poder confiar en ella y darle un puesto importante. No va a ser todo simplemente un contrato jurídico, que es a lo que el liberalismo tiende a reducir las relaciones humanas, a un contrato supuestamente voluntario. Que voluntario no es tanto porque tiene que haber un tercero que signe que ese contrato se cumple. Y ese tercero, ¿quién suele ser? El Estado. Pero sí. Todos esos elementos se tendrían que estudiar. Porque yo creo que están sin estudiar, o mejor dicho, los estudios al respecto están dispersos, no están unificados, no están estructurados en un único análisis. No sé, te he contestado, pero entiendo que es una respuesta compleja. Las conexiones culturales son enormes y muy fuertes, muy fuertes. Incluso con gente de Hispanoamérica que no es de fe católica, pero que además... Una pregunta muy simple: ¿cuántos de vosotros ha viajado al extranjero, sea por trabajo, por estudios o por turismo? Y yo que sé, habéis ido a Rusia o a Japón o a Francia, y cuando os habéis encontrado hispanoamericanos o incluso algún brasileño, habéis hecho piña con ellos, os habéis sentido como en casa con amigos de toda la vida. Es normal y es lo único que os salva de la soledad en esas situaciones. Incluso algunos hasta llegan a enamorarse y todo. Pues ahí es donde ves la prueba de que, digamos, se ha construido un ethos civilizatorio común. El problema es que ni el mundo anglosajón ni el mundo atlántico francés lo reconocen como tal. Y el problema es que a muchos españoles, pues tampoco. Y creo que hay dos factores, hay dos ideologías, mejor dicho, que hay que derribar para que esa reconstrucción se haga. Por un lado está el latinoamericanismo, y por otro lado está su complemento a este lado del Atlántico, que es el europeísmo. Yo creo que el europeísmo ha hecho mucho daño a España. Que en parte, en gran medida, el joven Ortega y Gasset, que se va a Alemania y se queda obnubilado con lo que ve, pero a partir de los años 50 es verdad que empieza ya a arrepentirse y a recular. Esto lo explica muy bien Juan Bautista Fuentes Ortega en sus textos, que yo creo que es una persona, tú le conoces, yo creo que es una persona que tendrías que traer aquí, estaría encantado, ahora que va a empezar a estar activo. Pero el tema es que el latinoamericanismo, Latinoamérica no es más que un nombre colonial francés, que inicia Maurice Chevalier y varios poetas y periodistas hispanoamericanos que están en París trabajando para Napoleón III. Y el europeísmo no es más que el asidero al cual España se agarra después de la crisis de Cuba, Filipinas y Puerto Rico para tratar de tener algo que decir en el mundo a partir del siglo XX. Un asidero que no nos ha traído más que problemas. Bien sea ese europeísmo filonazi, filodemócrata o filoliberal, da exactamente igual. Ahí es donde tenemos un problema. Y claro, España es el problema, Europa es la solución, es una frase que a España ha hecho mucho daño. Entonces, lo que antropológica y culturalmente se da,
que es que yo me voy a Mordor a destruir el anillo y me encuentro a un tío de Costa Rica y me hago amigo de él simplemente porque habla español y piensa más o menos como yo, hay que convertirlo en algo político. Y eso España sola no va a poder. ¿Cómo se consigue? Pues ahí ya la pregunta es ya otra pregunta complicada, ¿cómo se consigue? Pues se consigue trabajando a largo plazo, como han hecho los chinos. Se consigue primero construyendo un proceso inicial de insubordinación ideológico-cultural para después dar a un salto mayor que ya es el político, industrial, tecnocientífico, etc. Primero hay que decir, lo primero que hay que decir, para empezar, es decir, somos una civilización. Somos una civilización de la cual España, Portugal, no es más que una parte. Y esa civilización abarca varios continentes. América sobre todo, Europa y también África, Asia y Oceanía. Porque ahí está Guinea Ecuatorial, ahí está el Sáhara español. Yo aprovecho para hacer otra cosa. Las vanguardias socialistas iberófonas estamos trabajando por organizar una vanguardia por cada nación que habla español y portugués, y ya tenemos 7. La idea es llegar a 30. En el momento en que estemos organizados las 30, ya podemos trabajar al unísono. Pero nosotros partimos de la base de que esa organización civilizatoria tiene que ser internacional, pero internacional dentro del mundo hispano. ¿Que nos podemos llevar bien con el resto del mundo? Pues sí, si le va bien a Francia, yo lo celebro. Si le va bien a Singapur, yo lo celebro. Pero yo entiendo, y cada vez estoy más convencido, de que soy parte de algo que me desborda y que me trasciende como ser humano, que es mi civilización. Y eso es lo que hay que recuperar. ¿Por qué? Porque el latinoamericanismo te aleja de esa idea civilizatoria, que además el latinoamericanismo no es más que una suerte de nacionalismo extraño, y el europeísmo no es más que una ideología de subordinación de España ¿a qué? A Alemania. Alemania que cada vez tiene menos poder con la guerra de Ucrania. Entonces, es que nos jugamos mucho en este siglo. Como diría General Perón, la construcción de la iberofonía es fundamental porque a finales del siglo XXI tenemos que estar unidos o dominados. Y llevamos 2 siglos dominados, llevamos 2 siglos de humillación. Y hasta tal punto esto es importante y nos desborda que tenemos que trabajar en ello, incluso pensando que en vida no lo vamos a ver. Que tenemos que trabajar para los que vengan después. Y eso es lo que han hecho los chinos. Por eso yo os invito, independientemente de vuestra ideología, a que estudiéis bien lo que han hecho los chinos. Porque si queremos tener algo que decir en el futuro, tenemos que entender cómo ellos lo han logrado. Y no pasa nada por copiar, pero eso sí, copia lo bueno, no lo malo.